Ahora sí, qué pena. Buenas noches a todos por estar el día de hoy acá acompañándonos. El tema del que vamos a hablar es de los derechos del adulto mayor en Colombia. Eh, Eso es en representación a la clase de responsabilidad social. Somos el grupo 4, pertenecientes al NRC 2915. Entonces vamos a empezar a dar como una breve descripción sobre los derechos del adulto mayor acá en Colombia, en este país, cómo se comporta. Dicen que en el modelo económico colombiano, que está plasmado en la Constitución de 1991, eh, en el Estado Social del Derecho, al establecer una serie de generación de derechos de primera y segunda y tercera categoría, de carácter vinculante y estricto cumplimiento, promoviendo los principios de igualdad de los adultos mayores, la solidaridad y el respeto. Están contemplados en la Constitución política, en teoría, en la práctica, y denota también una precaria institucionalidad aún persistente en el país, de ser llamados uno de los países más desiguales de América Latina. En este modelo de desarrollo, la política neoliberal que se pensaba no es la solución para este país, acercándonos a un desarrollo, digamos que de los sistemas que hay de protección, o eso es lo que quieren generar hacia el adulto mayor, para poder crear como una dependencia de otros países, no sé, más subdesarrollados o ya desarrollados, y que conceptúe series de igualdades económicas. Así las cosas así con estas cosas o con estos principios, se genera como una indagación o se da como una controversia permanente sobre la intervención en la protección que tienen estos adultos mayores y sus derechos fundamentales, eh, y el proceso social que todo esto conlleva, ¿no? Y la debida intervención que pues, tiene que tener el Estado hacia la violencia, hacia la pobreza extrema que estos o estas personas viven a diario, y, y tener como más beneficios, ¿no? Pues eso es lo que vamos a mirar más adelante, qué beneficios nos plasma el Estado colombiano hacia estas personas. Oh. Dame un momento, amor. Mamá, ahora, ¿qué riesgos psicosociales tiene el adulto mayor o a qué riesgos está expuesto a diario? Las problemáticas en el Estado colombiano que se suscitan en la protección de los adultos mayores es una clara vulneración de los derechos humanos y, en principio, el origen determinante y significativo de lesiones, como enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación. Todo esto llamado así riesgos psicosociales, donde tienen que enfrentarse al maltrato de personas, ya sean mayores, y reducir, o sea, esto lo que quiere decir es que toca reducir y buscar como un enfoque multisectorial y multidisciplinario. Esto debe obedecer a políticas que contribuyen a un envejecimiento activo, ¿no? Acá también podemos ver como un mapa conceptual de factores de riesgo del adulto mayor, que pues esto puede generar ciertos benefactores, ¿no? Como el deterioro, aislamiento social, cohabitación con el agresor, historia previa de violencia familiar, falta de aceptación del cuidador, o sea, de la persona que se hace cargo de este adulto mayor, puede generarle como estrés, carga laboral, de estructuración familiar, discapacidad, tiempo de cuidado. Esos son como uno de los factores. Del entorno, falta de respuesta a demandas, falta de soporte, falta de espacio, dificultades económicas. Eh, en nuestra investigación en nuestra investigación dimos como
un paso o, como una consulta en las estadísticas del DANE, en el cual pues ya mi compañera Lili les va a hablar como sobre el tema. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ángela Trujillo. Bueno, con respecto al estudio del DANE, bueno, de acuerdo a las estadísticas del DANE, entre los años de 1905 y el 2005, en los censos que transcurrieron en ese periodo, Colombia pasó de ser habitada, ser poblada de manera exponencial, pues los crecimientos poblacionales indicaron cifras de 4.355.470 a los 42.000.090.502 de habitantes en el 2005. Es decir, que el 6%, o sea, de estos 2.000, o sea, 2.617.230 eran mayores de 65 años, y donde las mujeres en este grupo representaban un 54% de los adultos mayores. El 63.12% de los adultos mayores se ubican en la capital del país y otros departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima. Bueno, ya la siguiente diapositiva encontramos pues, ¿no te cambias? Bueno, tenemos unos derechos, o sea, unos derechos del adulto mayor. El 11%, o sea, bueno, en sí, que representan el 11% de la población colombiana, donde pues los familiares pues deben tener cuidados, o sea, bueno, sus cuidados, tratos respetuosos, permiten capacidad de decisión en temas personales. Encontramos la ley 1276 de 2009, ¿sí? Donde nos indican los adultos mayores en nivel, o sea, los del nivel 1, del nivel 2, deben ser protegidos por centros de vida. Y bueno, ante la comisaría de familia, tenemos lo que es el proceso judicial y la sanción. Bueno, proceso judicial, demanda por alimentos y violencia intrafamiliar. Sanción, pues una cuota obligatoria y una pensión de 6 a 12 años. Servicio también, o sea, dentro de estas leyes encontramos servicio prioritario de salud. La EPS pues debe asignar citas médicas que no podrán superar los 3 días hábiles desde su solicitud, remitir los medicamentos al hogar del adulto mayor, que la verdad, o sea, eso no se ve. Los familiares deben afiliar al sistema de salud a los adultos mayores que estén a su cargo. Bueno, también deben tener los adultos mayores una vida y muerte digna. Las personas tienen derecho a acceder a los tratamientos médicos necesarios cuando no exista un mecanismo para asegurar una vida digna. Los familiares, para los alimentos, los familiares deben garantizar dieta para sobrevivir, atención psicológica, afiliación al sistema de salud. En estos momentos pues encontramos una crisis entre los adultos mayores. Un 70% de ellos no tienen pensión, el 22% de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza. Bueno, y en la vivienda intrafamiliar, violencia intrafamiliar, perdón, aumentó un 17% en el 2017. En los últimos 10 años se reportaron más de 15.381 casos. En el 2018 hubo 893 denuncias por violencia intrafamiliar y 46 por abuso sexual. Los principales maltratadores en este caso, lamentablemente, son los hijos, seguidos por los nietos y los hermanos. Dato, pues, obviamente, que debemos tener en cuenta nosotros, o sea, el adulto mayor, debemos darle un total apoyo a ellos, respetar la autonomía y capacidad de decisión de estas personas mayores. Ellos deben llamarse, cuidarse y visitarse. Acordémonos que también nosotros algún día seremos adultos mayores. Debemos tener admiración y respeto para los adultos mayores, quienes nos dieron todo su tiempo. Ya continúa mi otra compañera. Buenas noches a todos. Entonces yo les voy a hablar sobre la ley 2040 del 27 de julio del 2020. Entonces, pues el Congreso de la República fue los que expidieron esta ley. Esta ley tiene como objetivo promover el empleo para los adultos mayores que no perciban una pensión de ninguna de las modalidades previstas en la legislación colombiana.
Pues en este sentido, las empresas o empleadores decían contratar a los adultos mayores que no perciban una mesada pensional y pues que hayan cumplido con el requisito de la edad para pensionarse. Además, también impulsa a la autonomía y a la autosuficiencia económica del adulto mayor en aras del envejecimiento satisfactorio y saludable. Esto puede obtener los siguientes beneficios, pueden ser tributarios, enmarcados a la disposición normativa antes referida. Según pues el artículo 7, se creó un sello que se llama el adulto mayor. Entonces, este identifica las empresas que incorporan dentro de su planta laboral a las personas mayores que no sean beneficiarios pues, de esta pensión familiar o de sobrevivencia y que pues hayan cumplido con el requisito de edad de pensión, pues la que establece la ley al día de hoy en Colombia. Para tener este sello se tiene que cumplir ciertos parámetros. Uno de sus parámetros es que el Ministerio de Trabajo será la autoridad encargada de otorgar este sello, teniendo en cuenta que el procedimiento a seguir para con su concesión no podrá exceder más de un mes a partir de la presentación de la solicitud por parte del representante legal del establecimiento. Adicional, también se tiene que tener en cuenta el número de los trabajadores mínimos que se deben contratar para el otorgamiento de este sello, teniendo en cuenta pues el total de los trabajadores de la planta de personal, y este tendrá solamente la vigencia de un año y esta se puede renovar, el representante legal puede renovarla cada año y tiene que cumplir pues ciertos reglamentos que se establecen. Entonces, ya mi compañera va a hablar sobre el tema de los beneficios que trae esta ley. Bueno, los beneficios que podemos encontrar son la deducción en la determinación del impuesto sobre la renta por contratación de adultos mayores a las empresas para los empleadores que están obligados a presentar el impuesto de declaración de renta. Esto quiere decir que, pues, en las empresas tienen un beneficio cuando tienen una persona adulto mayor. En el artículo 6 de la presente ley establece que el Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y la comunicación deberán, para con los adultos mayores, realizar acciones, programas y proyectos que dignifiquen el envejecimiento a través de la promoción de la autonomía y economía del adulto mayor, con empleos formales acorde con sus capacidades y la normativa y acuerdos vigentes. Son algunos de los beneficios que tienen las empresas cuando tienen un adulto mayor. Mi compañero sigue con las preguntas. Bueno, también tenemos que pues tener presente que el Estado estipula un programa para el adulto mayor en Colombia. Es el programa de protección social al adulto mayor, que tiene como objetivo aumentar la protección a los adultos en Colombia, que no encuentran pues con una pensión, como decía anteriormente mi compañera, o que viven en la indigencia o en la extrema pobreza, ayudándolos a través de entregas de entregas de subsidios que se dividen de una manera, o sea, se les entrega de una manera mensual. Bueno, donde también este programa cuenta con otros beneficios como actividad física, recreativa, educativa. Entonces, digamos que pues el Estado en cierta parte siempre ha estado como muy pendiente de esta población acá en Colombia. Tenemos una invitada pues especial, la cual pues queremos hacerle unas preguntas. Es Ángela Blanco, es una abogada. Y bueno, las siguientes preguntas son para ella: ¿qué es el maltrato hacia el adulto mayor y cómo está estipulado en la legislación colombiana? Ángela, ¿estás por ahí? Como para que nos des como una idea más clara. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Ángela Cruz.
abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, y es un placer poderlas acompañar en esta exposición. Para responder tus preguntas, me gustaría compartir una presentación que preparé. Entonces, Dale, preséntala. Ya dejé de compartir. ok, permíteme un segundo. Listo, ya vemos tu pantalla. Ahora sí. Ok, permíteme, por favor, un segundo. ¿Están viendo? Sí. Permítame. Vamos al principio. Bueno, ¿me vas a hacer de una de las tres preguntas o empiezo con la exposición? Pues empecemos con la exposición. Igual ahí nos vas resolviendo las preguntas a la medida que nos vayas guiando. Listo, permítame un segundo. Entonces, ya empiezo, pero permíteme. Ya, permíteme. Listo. ¿Ya otra vez ven? No, se te salió la presentación. Oh my God. Ya, permíteme. Listo. Listo, ya se ve. Gracias. Permíteme que... Bueno, en toda la conferencia hemos escuchado hablar sobre el adulto mayor, pero quiero definir qué es el adulto mayor para la legislación colombiana. Entonces, el adulto mayor es toda persona que tiene más de 60 años de edad. En Colombia, de acuerdo a la ley 271 del 7 de marzo de 1996, se declaró como el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores el día 24 de agosto. Bueno, espérenme que quería como la presentación amplia. Ahora sí, se ve más lindo. Listo. Respondiendo a tu primera pregunta de qué es el maltrato a una persona adulta mayor, la ley 1850 del 19 de julio del 2017 nos da una breve definición que es cualquier acción u omisión que produzca un daño y ese daño vulnere el ejercicio de los derechos y el respeto de la dignidad humana. También tenemos otra definición de acuerdo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta definición es un poco más amplia porque nos habla de cualquier acción u omisión única o repetida que se realice contra una persona adulta mayor, que esta acción u omisión genere un daño a su integridad física, psíquica o moral, y que todo esto traiga como consecuencia una vulneración en el goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Digamos, goce y ejercicio, pues para tratar de ponerlos en contexto, el goce es digamos, los derechos que tienen todas las personas, pero algunos no pueden ejercer esos derechos. Y ahí entra el ejercicio, que es cuando se cumple la mayoría de edad. También quiero hablar sobre otras formas de maltrato, que es la violencia intrafamiliar. Hemos escuchado bastante acerca de la violencia intrafamiliar, pero su definición no la trae la ley que había citado anteriormente en su artículo 3, que es el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar o así no hiciera parte de este. Esa es la definición general que nos trae, pero hace como una especificación que, bueno, si se comete
violencia intrafamiliar a cualquier miembro, sea o no sea de la familia, hay una pena de 4 a 8 años de prisión, pero hay un aumento de esa pena en 2 casos. El primer caso es cuando esa violencia intrafamiliar se hace en un menor de edad, y el segundo caso es cuando se hace a un mayor de 60 años. Pero ese mayor de 60 años tiene que estar en ciertas condiciones, como en estado de indefensión, en incapacidad, que tenga una disminución física, psicológica o, bueno, o mental. También hablamos de la restricción a la libertad física, que es otra clasificación o otra especie de maltrato al adulto mayor. Esta nos la define en su artículo 4, la cual nos trae a colación que indica que el que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a un adulto mayor incurrirá en pena de 16 a 36 meses de prisión o una multa hasta los 24 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir libertad de locomoción? Es un derecho fundamental, el cual es inherente al ser humano y consiste en transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del propio país. Entonces, en estos casos uno ve como, por ejemplo, cuando dejan al adulto mayor encerrado en la casa o en una habitación, no les dan llaves, ese tipo de situaciones. También hablamos del maltrato por descuido, negligencia o abandono. El artículo 5 nos trae la definición de eso, la cual es el que someta a condición de abandono o descuido a una persona mayor de 60 años y este maltrato genera afectación a sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años o una multa de 1 hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. Otro tipo de maltrato o abuso se trata del abuso financiero. Lamentablemente se ve mucho hoy en día. ¿Qué es? Es conocido como abuso financiero o abuso de la propiedad. Esto consiste en que es el uso ilegal o el hurto del dinero del adulto mayor o el uso sin pedirle permiso al adulto mayor y usarlo para beneficio propio. Como por ejemplo, hay personas que les cobran las pensiones o los subsidios a nombre del adulto mayor y no se los entregan. Y pese a que los tienen en su poder y no se los entregan, tampoco lo administran como el adulto mayor quiera. Entonces eso es abuso financiero. También se ve en el tema de las propiedades. A veces a los adultos mayores los engañan para poder vender o donar la propiedad que tienen a su nombre, o cuando otorgan un poder a un hijo o a un abogado, un poder amplio y suficiente que mejor dicho, puede hacer de todo a nombre de la persona, pues digamos que se presenta, se puede dar y todo eso se relaciona con abuso financiero o abuso de propiedad. También pues ya lo habían indicado, pero una de las preguntas que me hacen es, digamos, ¿qué beneficios da el Estado colombiano a los adultos mayores? Sí, señora. Así es. Entonces, habían hablado del programa Colombia Mayor. Ese es un programa que, pues como lo habían dicho, digamos, para no volver a decir lo mismo, su objetivo es aumentar la protección a los adultos mayores en 3 situaciones: los que no tienen pensión, los que viven en la indigencia o los que están en extrema pobreza. Esto se hace a través de un subsidio económico mensual, pero este subsidio se da de 2 maneras. Uno es el subsidio económico directo, que es el que todo el mundo conoce, que le consignan el dinero al beneficiario. Y el otro es el subsidio económico indirecto. ¿En qué consiste? Estos son los recursos que se otorgan, pero en servicios sociales básicos. Esos servicios sociales básicos
se dan en dos lugares. Uno es en el centro de bienestar del adulto mayor y otros son en los centros diurnos. ¿Pero de qué se trata esos servicios? Esos servicios que les prestan a los adultos mayores se configuran en alimentación, alojamiento, medicamentos, salubridad, ayudas técnicas, pero este tipo de, digamos, de ayudas técnicas o que necesitan alguna, no sé, prótesis, se los dan siempre y cuando el beneficiario no se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social de Salud. También está la Ley 1171 del 2007, que nos habla de otro tipo de beneficios que tienen, pero acá especifican las personas que sean mayores de 62 años. Estos beneficios, algunos ya los conocemos, que es como el tema de en pasajes para servicio público, un costo menor a los demás, también en temas de entradas a museos, lo de fila exclusiva cuando hay adultos mayores, todo esto lo da esta ley. O las sillas en los transportes de servicio público, que están las sillas azules para las personas de la tercera edad o adultos mayores, todo esto lo estipula esta ley. También descuentos para ocio, para museos, para turismo, siempre y cuando sean de propiedad del Estado. Y esto sería toda mi presentación. Si tienen alguna inquietud, duda o sugerencia, muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti por participar el día de hoy en esta charla. Pues sí, es muy gratificante que nos hayas podido como aclarar más estos conceptos, porque pues la verdad, yo creo que muchas de las personas que estamos acá o que de pronto no convivimos con un adulto mayor, digamos que sabemos las cosas como muy superficialmente. O sea, como que no nos tomamos el trabajo de indagar más en esta cuestión. Te agradezco mucho, Ángela, por haber participado el día de hoy, por tu tiempo. Y pues no, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no. igual, creo que no, ya entonces quedó muy clara la información. Creería que ya que con esto concluimos esta webinar, espero pues que les haya sido del agrado de ustedes. Esta información, pues no cabe recalcar que de alguna manera, sea hoy o sea más adelante, vamos a ser adultos, podemos convivir, no sé, en ciertas circunstancias con adultos mayores, entonces creo que no es como de relevancia dejar que esta información se la lleve como el aire, deberíamos aplicarla. Es siempre tener presente que estas personas necesitan, no sé, como nuestra ayuda, nuestro apoyo. Pues mediante estas charlas también queremos como incentivar esa preocupación hacia el adulto mayor, como esa solidaridad que yo creo que se ha venido perdiendo con el transcurso pues, de los años o del tiempo y que estas personas lo necesitan. Porque pues como lo decíamos anteriormente, en la tasa poblacional de nuestro país, ellos ocupan un porcentaje pues bastante considerable. Entonces, quiero agradecerles por participar el día de hoy y pues feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la participación y a mis compañeros también por la presentación. Que pasen buena noche. Gracias.